Hola, bienvenidos a Consejos IAFO para hablar en público, un programa donde semana a semana tenemos invitados, profesionales, especialistas, expertos y estudiosos de la comunicación, personas que de una u otra manera comunican. Hoy tenemos como invitada a una amiga de la casa, una profesional con más de 21 años de experiencia en el mundo de la psicología, de la conducta, tallerista, graduada en la Universidad Rafael Urdaneta. Hoy recibimos con mucha emoción a nuestra querida Katy Labrador. Katy, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, de verdad, siempre es un placer todas las actividades que hacen y un privilegio poder participar en ellas. Katy, esta primera zona en Consejos IAFO para hablar en público, siempre tratamos de acercarnos al invitado. En este caso, ¿quién es Katy Labrador? ¿Cómo eres? A ver, tengo que empezar diciendo que soy Gochita, hija de un médico pediatra, de una psicopedagogo. Vengo de lo que sería como la mezcla de dos culturas, porque mi madre es de origen colombiano, mi papá es del campo, entonces creo que toda mi formación siempre fue basada en mucha cultura, en muchas historias, en mucho traer a la palestra de dónde veníamos, lo que se hacía en la época de niños. Entonces creo que parte de lo que soy tiene que ver con lo familiar, lo anecdótico, lo vivencial y sobre todo con el hecho de mostrarnos siempre. Katy, tú eres psicólogo con 21 años de experiencia también. Vienes de esa educación familiar. ¿Cómo llegas a la psicología? A ver, bueno, ahorita que hicimos 21 años, eso suena mucho tiempo. No, pero se vive día a día, vamos a estar. Sí, bueno, suena mucho tiempo, pero para mí parece que fue ayer que salí de la universidad. Para mí no, creo que no es como equiparable el número, lo que suena, a como yo siento que ha transcurrido el tiempo. ¿Cómo llego yo a la psicología? Creo que desde muy chiquitica tenía siempre mucha curiosidad por averiguar cosas, así que era demasiado preguntona, era demasiado observadora y en algún momento de primaria mis amigos comenzaron a decirme que yo era muy buena escuchando. Ya al llegar a bachillerato, en algún momento tuve la gran oportunidad de interactuar con una profesora que además era psicólogo y como que la manera de ella mostrar la información me impactó. Y teniendo como 13, 14 años, recuerdo que hablando con papá de qué era lo que quería hacer a futuro, dije, creo que no tengo otra opción que estudiar psicología porque es lo único que se parece a mí y donde no voy a ver matemáticas porque creía que era muy mala con los números. Esa experiencia con la psicología, hoy como madre, como esposa, como profesional, ¿cómo se vive? A ver, no es lo mismo ser psicólogo en el ámbito profesional que cuando estás adentro y bueno, son tus propios hijos quienes te muestran, porque si algo he aprendido a lo largo de mi vivencia, sobre todo como mamá, es que mis hijos vinieron a enseñarme muchas cosas. Y lo que me muestran realmente es lo que yo soy. Entonces muchas veces no me gusta lo que veo en los espejos. Como esposa. A ver, creo que mi matrimonio lo conformé en un momento de mi vida cuando ya había sanado muchas cosas. Yo me casé con Arnoldo teniendo ya casi 30 años. Ya tenía a mi primera hija. Y cuando yo llegué a la vida de él y él llegó a mi vida, pues ya habíamos recorrido un gran trecho, habíamos sanado muchas cosas, cada uno en su propia historia. Y creo que el compromiso era como entender que el ser auténticos cuando estás con alguien, en mi caso, no sé si eso funciona para los demás, pero en mi caso ha sido el secreto. Ser auténticos y sentirse libres de ser quienes son. Katy, eso que nos dices es bien interesante, porque para comunicar, uno de los consejos que muchas veces se escucha de profesionales, de expertos,
es esa naturalidad, esa autenticidad para comunicar. Y tú lo vives como profesional, como madre, como esposa también, ¿no? Sí, es que a ver, en algún momento de mi adolescencia, por vivencias propias, era muy complicado intentar ser alguien opuesto o alguien que no era yo. Entonces era como agotador y llegó un punto en donde la confrontación fue tal a nivel personal que me perdí y sentí como que no sabía quién era. Entonces eso fue un quiebre bien importante en mi vida, donde el proceso me llevó a prometerme que eso no podía volver a pasar. Vamos a una pausa, Katy. Vamos a una pausa y ya regresamos en Consejos IAFO para hablar en público, hoy con nuestra querida Katy Labrador. Seguimos en Consejos IAFO para hablar en público, hoy con una profesional amiga de la casa, una persona que tiene más de 21 años de experiencia en lo que tiene que ver el ámbito de la conducta y la psicología, Katy Labrador. Katy, en esta segunda zona de Consejos IAFO para hablar en público es una zona de recuerdos. Te pregunto, Katy Labrador comunicando, hablando en público, ¿qué recuerdas de esa infancia, de esa niñez, de esa adolescencia, de la universidad? A ver, de niña recuerdo que hablaba demasiado, hablaba con mis amigos imaginarios y en mi casa, bueno, en la primera casa que tuvimos, para llegar a mi casa habían muchos escalones y a mí me gustaba muchísimo jugar ahí porque eso, ¿sabes? Era como la tarima y allá abajo estaba todo el público. Entonces podía cantar o podía pararme ahí precisamente a hacer discursos motivando a la gente, ayudando a la gente y estoy hablando, no sé, tendría yo como, no sé, 7 años. ¿Había algún estímulo de parte de tu familia para que hicieras eso? Sí, mi papá es demasiado conversador y tiene además muchísimo interés por despertar la creatividad en los niños. Entonces papá podía en las tardes, los domingos, que era su único día libre con nosotros, de repente agarraba el papel de la camilla y lo tiraba en el piso y hacía un paisaje y ahí íbamos narrando cuentos nosotros. Entonces él empezaba y nosotros seguíamos cada quien con su personaje. O hacíamos sombras en la pared y íbamos haciendo un cuento con cada personaje en la pared. Entonces hablar siempre ha estado como en la familia, creo yo. Y cuando llegas ya a nivel educativo formal, el colegio, la universidad, el liceo, ¿cómo fue eso? A ver, yo creo que la magia de toda mi educación primaria, bachillerato y en la universidad tuvo mucho que ver que siempre el trabajo en equipo nos llevaba a hacer exposiciones. Entonces, para mí eso es natural. De repente transmitir una información, que no es lo mismo que ser orador, pero bueno, por ahí se arranca. Y esa experiencia que mucho nos pasa, que cuando no tenemos el estímulo, en tu caso sí lo había, el miedo escénico, esa ansiedad escénica, ¿no recuerdas experiencias de ese tipo, Katy? Sí, claro, infinidad. Por ejemplo, sobre todo cuando tenía que defender cosas que eran emblemáticas. El trabajo de quinto año, la defensa de la tesis, la defensa de los informes de las pasantías, pero creo que una de las cosas más que las puedo recordar así está pasando en este momento fue la primera vez que di una conferencia en una jornada científica y iba como conferencista y yo realmente no podía creer que estaba como conferencista y en ese momento mi papá estaba del lado del público. Entonces era como, respira, respira, y yo ese día sentía que el pecho como que súper apretado y recuerdo que papá me dijo, el que está allá no sabe nada de lo que tú vas a hablar. Así que confía porque tú eres la única que sabe de lo que vas a decir. Y si te caes a mentiras, ellos lo van a creer si tú lo crees. Ese era el estímulo de tu papá. Ahora, ¿cómo terminó esa experiencia, Katy? Realmente fue súper nutritivo porque
Estoy hablando de que era un auditorio donde había médicos. Yo estaba recién graduada. ¿Qué edad tenías? A ver, yo tendría como 21 añitos, casi que recién cumplido. Y bueno, recibí felicitaciones de doctores que tenían 20 años de graduados, gente que tenía mucho tiempo investigando en el área de nutrición, y en ese momento lo que yo mostré era como el perfil de las mamás, el perfil psicológico de las mamás de ciertos niños desnutridos. Entonces era como que... Y eso fue como el clip para decir, yo tengo que seguir haciendo esto. Diste esa primera gran conferencia. ¿Y cómo fue ese caminar posterior? ¿Talleres, actividades académicas? Investigar mucho. En mi casa también siempre ha estado muy presente la investigación desde el punto de vista académico. Entonces era como parte de los requisitos, de esa agenda oculta familiar donde uno tiene como que ir encarrilándose. Ya después era como, yo siempre digo que soy como la descarrilada en mi casa, entonces yo decía, yo no voy a seguir investigando. O sea, voy a ver, la gente necesita cosas, y empecé como a formar temática y a montar los talleres, y yo decía, bueno, usualmente la gente hace los talleres y habla, pero qué chévere es cuando tú haces dinámicas y la gente aprende de manera distinta. Y mi primera experiencia fue en el Hospital Central de San Cristóbal. Obviamente yo era muy nené porque tenía 22 años, recién graduada, y ahí fue bien interesante estar enseñándole a gente que yo sentía que tenía mucho que enseñar. Esa experiencia de comunicarle a personas que ya tenían mayor recorrido, mayor experiencia, de pronto hasta mayor dominio teórico, ¿no te limitó, Katy? No, ya a mí después de que mi papá me dijo, cuando usted se pare, el que está allá no sabe de lo que usted va a hablar, así que usted con seguridad. Yo eso toda la vida me lo repito. Muchas veces funciona, otras no me funciona tanto, pero eso es como mi mantra, pues. Ese es tu consejo para hablar en público que te dio tu papá. Sí. Después, con el tiempo, entendí que lo importante es que si tú estás dispuesto a brindar la información, a alguien le va a ser útil. Y no pasa nada si hay alguien que sabe más que tú, porque entonces ahí tú aprovechas de aprender. Estamos hoy con Katy Labrador, hablando sobre su experiencia de comunicar, su experiencia como psicóloga. Vamos a una pausa y ya regresamos en Consejos IAFO para hablar en público. Seguimos en Consejos IAFO para hablar en público, hoy nutriéndonos de la experiencia de nuestra querida Katy Labrador, una psicóloga con más de 21 años de experiencia y cuyo mantra es, si los otros no saben lo que vas a decir, sigue adelante. Podremos resumir, Katy, ese mantra, ¿no? Sí, mientras tú estés convencido, puedes convencer a los demás. Katy, en esta zona de aprendizaje, ¿cómo podremos enumerar? ¿Cómo podría Katy enumerar esas experiencias, esos aprendizajes, eso que fue poco a poco aprendiendo de ensayo y error? Porque creo que fue una experiencia, en tu caso fue así. Fuiste mejorando en la medida que fuiste practicando, fuiste ajustando, y esa misma capacidad que tienes de investigar, de escudriñar, de explorar, te permitió hacer una autoobservación y una autorrevisión. Sí, y yo creo que no solo investigar, sino observar modelos. Cuando tú tienes la oportunidad, sabes, de ir a jornadas, de ir a conversatorios, de seguir nutriéndote porque te das el chance y tienes la posibilidad de seguir estudiando. Siempre hay profesores, conferencistas, personalidades, personajes que te impactan, y entonces es como, cuando yo sea grande quiero ser como esa persona. Entonces uno va también como ajustando. Dentro de mi proceso creo que en un principio sentía que tenía que dar como demasiada información, porque también es parte de, bueno, se supone que los psicólogos saben mucho,
Entonces Esa era su cultura, ese es el mito. sí, esa era mi gran mentira, por no decir otra palabra, porque estamos... Va a quedar grabado sí. y la censura y todo lo demás. Ajá. Pero hay momentos en que nosotros compramos ideas y creemos que es así que se tienen que hacer las cosas y después tú vas diciendo, no, chicos, no, es mentira que los psicólogos tenemos que saber tanto, es mentira que la gente necesita tanta información. Es más práctico cuando tú entregas, así sea una sola cosa, pero que la gente lo digiera lo suficiente como para que diga, esto me resuena. Eso podría ser un consejo para aquellos que nos van a ver, aquellos que están viendo la entrevista. Sí, totalmente. A veces queremos dar como demasiado porque creemos que mientras más demos, la gente va a creer más en nosotros. Y eso no funciona así. A veces, yo hago la analogía. Eso es como cuando a uno lo va a regañar el papá o la mamá. A veces como que langa, y entonces es como que cuando llega el momento de la información real, usted está perdido. Claro. Entonces, en cambio, los papás tienen la facilidad de, estás castigado por esto y por esto. Ya, listo, puntual, llegó la información sin distractor. Y ahí viene un principio que en la oratoria se aplica, Katy, es que lo que es bueno y breve es 2 veces bueno. Sí. Yo realmente agradezco muchísimo haberlos conseguido porque eso ha sido uno de los aprendizajes más poderosos que yo he obtenido con IAFO. Eso de sintetizar y ser preciso, porque si no, nos perdemos entre el árbol, el no sé qué, y no nos damos cuenta de que estábamos hablando, no sé, de la conciencia, una cosa así. Katy, entonces, este primer aprendizaje que podemos extraer es sintetizar bien nuestra información, que sea digerible, entendible. Y esto creo que lo voy a decir para mis colegas. Tratar de que la información sea en un lenguaje lo más sencillo posible y que sea muy... para mí las analogías son poderosas. En todo lo que yo hago, las analogías son poderosas. Ese sería un consejo para nosotros también en esta zona de aprendizaje, porque tendríamos entonces sintetizar información, utilizar las analogías. ¿Qué otra experiencia de la que has tenido te ha permitido sacar algún otro aprendizaje, Katy? Bueno, esto no le va a gustar a mi gremio, pero no me importa. Creo que el hecho de reconocer que soy tan vulnerable como cualquier otra persona, y eso me permite también hablar desde mí, reconociendo que no necesito, ¿sabes?, como mantenerme en distancia, con posturas, no, porque muchas veces compramos la idea también de que los psicólogos necesitamos ser demasiado formales y distantes de la gente. Eso yo nunca lo compré. Y creo que a mí me ha funcionado súper bien el hecho de eso, de ser entre cercano y entender mi vulnerabilidad como parte humana. Katy, nosotros en IAFO hablamos que somos personas hablando de la persona. ¿Crees que esa máxima podría aplicarse para resumir estos aprendizajes que has obtenido en este caminar? Sí, totalmente. Totalmente, y de hecho cuando de repente voy a jornadas y voy escuchando a los conferencistas, hay momentos en donde digo, esta es una doctora humana hablándole a gente humana, o sea, mostrándole, mira, yo estaba preocupada por tal cosa y desde mi preocupación entendí que que el protocolo no funcionaba y por eso improvisé, eso me costó señalamientos, pero bueno, al final creé un nuevo producto que me da una solución más real a mi verdad, a mi realidad. Entonces es como que atreverse, ¿no? En el gremio de la psicología, ¿cómo está hoy? ¿Cómo se entiende? Porque también es importante para nosotros conocer cómo se vive la comunicación hoy en el gremio de la psicología. Esto es una pregunta complicada. Bueno, yo en mi experiencia, y voy a empezar desde los estudiantes de psicología, es como que hay demasiado temor a hablar, que es una cosa que yo no entiendo.
porque entonces yo les digo a quienes pasaron por mis espacios, es como, o sea, tú entiendes que nosotros trabajamos es hablando con la gente. Entonces, si a ti te da miedo hablar, ¿cómo vas a conectar con la persona que ya viene con una resistencia a tu consultorio de hablar? Eso es como un poco ilógico. Ahí tienen que trabajar con sus propios miedos. Y ya desde el punto de vista del gremio como tal, después de que yo llegué a Guanare, yo siempre he dicho que mis colegas aquí somos como muy, no sé si la palabra adecuada sea reservado, pero nuestro gremio no sale a hablar con frecuencia, o sea, a la gente, en los colegios, en los hospitales, o sea, eso de hablarle a la gente no desde lo teórico solamente. Entonces, ese es mi juicio, ¿no? Totalmente. Hay como demasiada distancia y yo siento que nos hace falta un buen trecho para llegar a eso de conectar con la gente desde la cercanía que implica la oratoria como tal. Estamos hoy disfrutando de Katy Labrador. Vamos a una pausa y ya regresamos con consejos IAFO para hablar en público. Seguimos en Consejos IAFO para hablar en público, hoy nutriéndonos de Katy Labrador. Katy, hablabas de esa experiencia, de esos aprendizajes. ¿Qué fue lo que más se te ha dificultado, que tú consideras, porque uno se revisa y uno siempre está explorándose, en el área de la comunicación de la oratoria? ¿Qué consideras tú que ha sido lo más difícil de aprender para ti? Bueno, voy a sacar mi lista así, ras, y sale el rollito para allá. No, a mí de verdad que hay muchas cosas que yo tomé conciencia de ellas después de que entré en IAFO. Cosas como, por ejemplo, el tema de la sonrisa, que no es una cosa que me sale con mucha frecuencia. Entonces, bueno, trabajar en eso. El hecho de poder sintetizar la información. El poder entregarle a la gente en la información, ¿con qué se come esto? O ¿cómo lo hago? Ese llamado a la acción, pero que la gente diga, bueno, ella dijo por allá que eso se podía hacer parecido a. Entonces les deja como una idea. Eso, para mí eso ha sido un trabajo titánico, porque yo hablo mucho y de repente me pierdo en el cuento y vuelvo y voy para adelante y para atrás. Sintetizar para ser puntual. Eso también ha sido algo que he ido mejorando con el tiempo. Y no es la cercanía porque, bueno, yo creo que eso es parte de mi ser, pero el poder hablar y no siempre sonar como autoritaria o creyendo que soy autoridad, sino como ser más sutil, ¿será? Y en eso todavía sigo trabajando. Es parte, y a veces uno considera que empezó hoy a mejorar un área y ya lo va a lograr. Y en la oratoria, en la comunicación, en la vida misma, Katy. Es verdad. Uno vive ese proceso, y lo digo desde mi área también como instructor, como profesor. Uno va revisándose y va en ese caminar, pero ahí viene cuando uno lo percibe como un reto o un desafío. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que, sería como un desafío, porque si algo he aprendido en este proceso como de mirarme, sobre todo cuando estoy conversando, hablando o mostrando información, es como entender que siempre hay cosas que mejorar. Entonces ya no lo hago desde, lo hiciste mal, sino como, esto lo podemos hacer distinto. Entonces hay totalmente una percepción desde dónde, y eso es distinto. Y hay una percepción que para nosotros en IAFO es muy importante, que es el aprendizaje. Cuando nosotros tenemos una mirada de aprendizaje, siempre vamos a ajustar para aprender. Por eso en esta sección, zona de reto y desafío, tenemos un bol, Katy. ¿Me puedo desmayar aquí en este momento? No, mira que con Reinelda lo hemos disfrutado. Con nuestro querido Edgar Maica también lo disfrutamos. Contigo también lo vamos a disfrutar. No, sí, bueno, yo estoy segura que ustedes se disfrutan todo lo que hacen con la gente.
No estoy segura si Reinilda se disfrutó mucho ese momento de estrés. Ok, te cuento que en este bol hay 16 tarjetas en promedio. Okay. Chistes, narración oral, storytelling, lo llamarían por allí algunos. Tenemos allí poesía, cantos. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Porque para nosotros, y esto es un ejercicio para los que nos ven, que podemos hacer en casa, practicar. Vamos a meter la mano y siendo sinceros con nosotros, aquí la diferencia es que va a quedar grabado, lo vamos a transmitir por las redes sociales. Y que el ridículo sea público. Y que el ridículo va a ser compartido, porque una de las cosas que hablabas, Katy, a mí me parece muy importante en este punto, para los profesionales de cualquier área, es la vulnerabilidad. Sí, eso es un tema no tan sencillo. Creo que desde lo que IAFO nos aporta, para mí la vulnerabilidad, el saberme vulnerable, entenderme vulnerable, el disfrutar esa vulnerabilidad, me ha permitido tener una diferencia a nivel comunicativo. Por eso hoy el ejercicio busca, que también nos toca mostrarla y dejarla grabado, Katy. Ok, esperemos que no me salga poesía porque esa no la practiqué. Vamos a ver. Nah. Declamar un poema. Imagínate Eso este es lo que reto. se llama karma, señores. De donde usted corre, eso llega. Por allí hay teóricos que lo llaman la profecía autocumplida. Bueno, otra gente podría decir así en esa terapia que critica tanto el gremio, como que eso es decretado, usted lo decretó. Ok, Katy, ¿qué poema nos va a declamar? No, bueno, yo volveré a mis 7 años y diré: del cielo cayó una rosa, mi abuelita la tomó, se la puso en la cabeza y qué linda le quedó. Oye, ¿cómo te sentiste haciendo esta declamación? No, bueno, ahí empieza el mostrico de cómo vas a decir esa poesía. O sea, el juicio de no puede ser tan fácil, qué va a pensar la gente. Pero bueno, al final es como atreverse y sobre todo darle respuesta al requerimiento. Eso que dices tiene que ver mucho con las grandes enseñanzas del oratorio. Nosotros a veces esperamos un mega lugar, un mega escenario, un mega público. Y se nos olvida que así sea 1, 2, 3 personas, cuando el mensaje está y el público lo recibe bien, ese se vuelve el mejor escenario, Katy. Que viene haciendo lo mismo yo a veces creo que tengo que montar un mega discurso y entonces son 2 horas de discurso. Eso tampoco funciona porque nuestra atención no va a durar más de 30 minutos. Y tienes que ser muy bueno para mantener los 30 minutos ahí, pues. Seguimos en Consejos IAFO para hablar en público. Vamos a una pausa y ya regresamos en este Compartir con Katy Labrador. Seguimos en Consejos IAFO para hablar en público, hoy nutriéndonos de la capacidad de declamar que tiene nuestra querida Katy Labrador. Eso es como cuando la gente te piropea para que tú sigas motivado, creciendo. Katy, esta zona la llamamos zona de sinceridad. Okay. Es una zona donde buscamos acercarnos a esa parte comunicativa tuya, pero que a veces no se observa. Okay. ¿Qué lees? ¿De dónde te nutres? ¿Cuál es ese proceso que hace Katy hoy para comunicar mejor, para estar en esa revisión constante, Katy? A ver, yo creo que la lectura como tal, de yo agarrar un libro, es algo que me cuesta mucho. Creo que consumo más fácil cuando abro archivos o documentos en la computadora o cuando a través de alguien llega una información que me resuena y entonces voy a la fuente. Y voy como sacando un pedacito aquí, un pedacito aquí, un pedacito allá. Y después como que esos pedacitos digo, vamos otra vez a la fuente y voy profundizando. Consumidora de Instagram, ciertas cuentas. ¿Eres muy selectiva en eso? Cuéntanos. He aprendido
he aprendido porque también he visto que hay demasiada información y bueno, eso puede hacer que se despierte un lado mío que estoy tratando como de domar, que tiene que ver con los juicios. Entonces hay cosas como que, como la gente, y después digo, o sea, cállate, la gente es libre de consumir lo que quiera. Lo importante también es que hagas tu parte y bueno, qué información quieres soltarle a la gente por tu cuenta y cómo haces para llegarle a la gente y cuán responsable también soy cuando entrego información a la gente. Eso que dices de entregar información, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo lo haces? ¿Lo piensas? ¿Lo repiensas? Porque a veces hay un neologismo que se está aplicando mucho y es la infoxicación. Tenemos tanta información que nos intoxicamos a tal punto que nos genera parálisis, Katy. Total, sí. Sé perfectamente de lo que me hablas. Entonces, ¿cómo es ese proceso para abandonar esa intoxicación y pasar a un proceso más productivo, Katy? Bueno, fíjate que en esas cosas de que todo tiene que ver con todo, hace poco estaba montando un taller y no sabía cómo sacar la información publicitaria. Mi hermano me ayudó extraordinariamente con eso y me dijo, Katy Launch, pero es que yo creo que a ti se te da muy bien cuando tú quieres echarle un cuento a la gente. Busca una aplicación, echa el cuento y esa aplicación lo que va a hacer es que te va transcribiendo la nota, después tú lees y vas depurando. Entonces eso lo compré y bueno, yo se lo recomiendo a la gente como yo, que a veces quiere demasiada información y al final como que tanta información, eso te paraliza y pues uno no termina haciendo nada. Y ahí viene ese consejo de accionar a pesar de, Katy. Porque lo importante en todo este aspecto es que tú no te detienes, es decir, tú buscas la alternativa. No, y fíjate que cuando uno va a hacer cosas y uno está buscando también esa parte de crecimiento y de aprendizaje, siempre va a salir esa vocecita, bueno, nosotros psicólogos le decimos como ese inconsciente donde tenemos todos los miedos, podríamos decir, todos los mostricos, a decirte, quédate quieta, no, ¿qué vas a hacer eso? No, hay gente mejor que tú, porque bueno, yo no sé de las demás personas de mi gremio, pero a mí eso me pasa y me pasa mucho. Y es como, no importa, a alguien le va a servir lo que yo estoy diciendo, a alguien va a resonar con eso, a alguien le va a ser útil y lo más importante, yo siento que lo tengo que decir. ¿Cómo lograr, y eso es un consejo para los que nos van a ver, cómo lograr ese nivel de conciencia, Katy? Eso que acabas de decir. Desde tu especialidad, aquí le hablo a la Katy psicólogo. ¿Cómo llegar a ese nivel de conciencia? Metiéndose en el agua turbia. O sea, cada vez que uno está en una crisis, cada vez que uno está en un momento difícil, la naturaleza humana es huir, porque el dolor no está diseñado para el cerebro. A nosotros nos gusta que todo esté rosadito, bonito y creemos que ser felices es como que todo está perfecto, todo es maravilla, agarrémonos todos de la mano porque el universo no. El ser feliz implica que a pesar de la dificultad tú sigas confiando en ti, sigas mirando hacia adentro, porque ahí es donde están todas las respuestas. El psicólogo al final lo único que hace es acompañarte a encontrar esas respuestas. Pero lo principal es que tú estés dispuesto a meterte en esa basura que se mueve cada vez que estamos en crisis para decir, ay no, ya esto no lo quiero, y lo sacas. Ay, bueno, esto lo voy a seguir usando porque, bueno, el sarcasmo forma parte de mí, pero entonces, bueno, ahora lo quiero de tiritas y lo transformas. Y eso también es crecimiento. Katy, ¿alguna página web que tú leas, ya que no ves? A ver, no te gusta, sino que no tienes ese hábito de leer un libro con intensidad, sino que buscas siempre contenido, alguna página web, alguna referencia, algunos videos, alguna cuenta. Yo, de verdad, ahorita estoy demasiado enamorada de muchas colegas que considero son unos, dirían mis hijos, unas crack. La doctora Yosimar Chacín
que tal cual así está en su Instagram, la doctora Marianela Castén, que habla de psiconeuroinmunología, la doctora Gloria Pino, que es, su cuenta es Psicobienestar, ella fue mi profesora de psicopatología y de verdad creo que es un crack mostrando información del gremio y de lo vulnerables que somos. La doctora, la psiquiatra Tascarí es el apellido de ella, que también a través de sus propios procesos logró abrir su Instagram y en el Instagram entonces muestra la vulnerabilidad y desde su experiencia profesional cómo manejarlo desde el psiquiatra y desde el terapeuta, pero cuando te pones del otro lado también ella entonces va mostrando la visión de, bueno, a veces cuando estás frente a una enfermedad, bueno, no es tan fácil decir, quédate tranquilo y confía en Dios. Ay, ¿qué hago con este poco de monstruo que tengo adentro? Con mi desesperanza o en algún momento con mi culpa porque la familia... Entonces, esas son cuentas que yo reviso con mucha frecuencia y todo lo que ellas van montando, así sean chistes, así, me los consumo. Estamos compartiendo con Katy Labrador, acá en Consejos IAFO para hablar en público. Vamos a una pausa y venimos con la parte final de nuestro programa. Seguimos en Consejos IAFO para hablar en público, ya despidiendo nuestra entrevista de hoy, compartiendo con nuestra amada Katy Labrador. Katy, en retrospectiva, las 3 grandes enseñanzas de Katy Labrador para aquellos que van a ver esta entrevista. En retrospectiva, primero, atrévanse a meterse dentro de las crisis porque de ahí siempre salen cosas interesantes y siempre sale una mejor versión de ti. Segundo, atrévanse a hacer cosas nuevas siempre. Yo llegué a IAFO con una idea de, bueno, voy a mejorar mi estilo de ser conferencista y cuando aterricé aquí me dijeron, no señora, aquí no trabajamos para ser conferencistas, aquí somos oradores y yo, ¿putz? Entonces esos choques a veces es precisamente lo que hace que quiebre ciertas creencias y de ahí salen también cosas súper interesantes. Y tercero, mantengan siempre esa conexión con su lado vulnerable porque solamente así somos conscientes de que el crecimiento es constante y eterno hasta el último respiro. Katy, cuéntanos de tus proyectos, ¿qué haces? Talleres, esas actividades, cuéntanos brevemente todas esas cosas que haces. Bueno, este año la meta de Katy es cumplir con con un reto de hacerse visible. Y para hacerse visible, entonces estamos haciendo talleres, estamos ideando un espacio que espero poder anunciarlo para el próximo mes, un espacio para las mujeres, para hablar desde eso, desde la vulnerabilidad de nosotros y compartir algunas herramientas. Aprovechando estos espacios donde lo invitan a uno para también mostrarse y haciendo experimentos con mi hermano sobre eso, de cómo grabar reels, cómo entregar la información, cómo hacer que esa información desde mi punto de vista sea útil, que sea desde la analogía para la gente, que sea funcional. ¿Redes sociales donde ubicarte? ¿Página web? ¿Algún número telefónico? A ver, mi cuenta de Instagram se llama Crea Talento Humano. Mi número de teléfono es 0424-778-3171. Página web todavía no tengo, eso puede quedar para el próximo año. ¿Qué otra manera de contactarme? A través de la gente de IAFO, porque nosotros estamos todo el tiempo como pegados inventando cosas y yo les compro las ideas. ¿Dónde estoy ubicado? ¿Dónde está ahorita mi consultorio? Eso está por el corredor vial, con la esquina de la carrera 11, en el edificio Ana María, donde queda de Ecoambiente. Ahí arriba en el primer piso estoy ubicada en el consultorio número 6. Esa frase que te caracteriza, que repites y que compartes siempre. Miren, yo cuando hice la cuenta de Instagram pensé mucho en esa frase y para mí fue súper importante llegar a cree, crea, comparte y crece.
porque desde mi punto de vista, todas las personas que llegan por lo menos a mi espacio de consulta, y después me di cuenta que incluso a nivel personal, en todos los ambientes donde me muevo, se acerca porque cree que hay algo en común o cree que hay un problema. Es decir, nuestras ideas o creencias son las que nos conectan. Y ahí, en esa conexión, se crea un espacio donde venimos eso, a compartir. Y cuando yo te doy, tú me das, nos nutrimos, solamente puede ocurrir el crecimiento. Katy, gracias por acompañarnos, gracias por aceptar el reto de estar hoy aquí. Nos despedimos, esto fue Consejos IAFO para hablar en público, hoy conversando con Katy Labrador.